Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo liguillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. 2 medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda. Y ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman y hoy vamos a tratar un tema, ya estamos poniéndonos, buenas tardes Jorge. Buenas tardes, Andrea. Un tema que vamos poniéndonos con la música de fondo para ir creando clima, ¿no? El concepto de la normalidad según los paradigmas culturales. ¿Qué tema, Jorge? Un tema sumamente amplio como para abarcarlo, ¿no? Necesitaríamos muchos siglos, Andrea, para poder ir desentrañando un poco. Escuchábamos Balada para un Loco. Balada para un Loco, que es un tema rioplatense. Sí, ¿no? sí. Típicamente, ¿no? Horacio Ferrer, oriental, sí, escribió la letra, y bueno, el gran Piazzolla musicalizando un himno, ¿no? Un himno que tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy, porque vos decís, cada época, lo comentábamos, tiene sus características propias, y desde los comienzos de los tiempos el hombre ha respondido a paradigmas de acuerdo a su tiempo, ¿no? Y esto quiere decir que de alguna manera lo normal, que es lo que intentaremos buscar hoy, la definición o aproximarnos, nunca se va a poder tratar desde una objetividad descontextualizada, sino a través de la intersubjetividad social. Es decir, para hablar de normalidad en general nos vamos a tener que ver la normalidad dentro de una sociedad en concreto, de nuestra sociedad actual, claro. Y nos vamos a parar de alguna manera frente a lo que nos pasa a nosotros y al mundo entero, ¿no? Exactamente, Andrea. La palabra normal, la norma, ¿no? ¿Qué es la norma? ¿Qué es lo normal? Es aquello que podemos encuadrar dentro de un criterio estadístico, ¿no? Lo más frecuente, claro. Lo más normal, lo que se expresa mayoritariamente dentro de un colectivo, tiene que ver con las conductas, los comportamientos, tiene que ver también con la construcción de los símbolos que tiene cada época, tiene que ver con la idiosincrasia y bueno, con un contexto cultural, sociocultural. Vos aludiste claramente a qué es lo que determina dentro de un colectivo el concepto de normalidad. Yo, sabes que mientras preparaba la columna ayer, estaba mirando también unos álbumes de fotos de los años 30, de los años 40, y de repente que veo la final del 30, del Mundial de 1930, sí, en el Estadio Centenario. Y vos veías que ahí, en ese momento, 70.000 almas, todos de traje, corbata, chaleco y chambergo. Claro. ¿Vos te imaginás hoy por hoy
qué sé yo, el Estadio Centenario o el Estadio Campeón del Siglo o el Parque Central, con las hinchadas sentados de manera acartonada con su corbata y saludando al equipo con el chambergo, eso estaría, digamos, sería muy cómico, ¿no? Podríamos decir que sería algo así como una parodia, pero claro, era la norma. Era la norma. La norma era que en los años 30, en los años 40, y por qué no en los 50 también, a nivel de la vestimenta, a nivel de la estética cotidiana, ciertos criterios por ahí acartonados, que tenían que ver con una forma de mirar el mundo y la realidad. Claro, ¿no? Estamos hablando de menos de 100 años atrás. Estamos hablando, Andrea, de mucho menos de 100 años. Estamos hablando de... ¿Y cuántos cambios? ¿Y cuántos cambios se han producido? Concretado. Claro. Ahí está, en todo este tiempo. Y cuando hablamos de paradigmas, ¿no? ¿Cuántas rupturas se han generado? ¿Cuántos paradigmas han quedado, podríamos decir, perimidos, han quedado obsoletos? Y hoy por hoy lo vemos hasta con nostalgia, hasta con simpatía. Podemos ver de repente cómo se reunían los jóvenes en la década del 50, del 60, en torno a ciertos juegos que hoy, a la vista de incluso de nuestros hijos, suena como algo lírico, algo romántico, ¿no? Y eso lo podemos involucrar con otras expresiones de la cultura humana, la ciencia, la filosofía, la música. Cada tiempo va construyendo sus plataformas culturales, sus paradigmas. Somos hijos de nuestro tiempo, decimos recurrentemente, y por lo tanto cada contexto va generando paradigmas, normas, formas, actitudes y posicionamientos frente a lo social, lo cultural, lo científico. Algo que de repente era muy normal, yéndonos un poquito más para atrás, por ejemplo, la locura, ¿no? Sí. Foucault, que se ha encargado tanto de estudiar el tema de la locura, bueno, tantos teóricos de la historia de la psiquiatría y de la psicología han aportado elementos. Hasta 1753, sí. Los locos estaban encadenados en hospicios, hasta que vino Philippe Pinel y dijo, no, se terminó, acá no estamos hablando de personas que están poseídas por entidades demoníacas, estamos hablando de entidades nosológicas que hay que tratarlas como tales. Porque de alguna manera, cuando hablamos de la locura, nos acercamos a la normalidad en contraposición a lo patológico. O sea, me parece que ahí entramos... Lo patológico como desviación de lo que es la norma dentro de los criterios estadísticos y clínicos que definen tales o cuales patologías, ¿no? Pero claro, ahí entramos a caminar un poco por una cornisa peligrosa, ¿no? ¿Dónde está muchas veces lo normal? ¿Dónde está lo patológico? Pero volviendo a esa cornisa, y te traigo hoy, siglo XXI, viste que mucha gente se niega a tomar un psicofármaco o ir al psiquiatra o ir al psicólogo porque ellos no están locos. Y siguen todavía diciendo que la gente que va al psiquiatra o al psicólogo está loca. Sí, es así. ¿O no? Sí, cada vez menos, pero es así. Cada vez menos, por suerte, cada vez menos es así. Pero hay algo de eso todavía, lamentablemente. Hay muchos estigmas, hay muchas actitudes hoy por hoy que nos hacen retrotraer a posturas cuasi medievales, ¿no? Claro. Donde todavía se entendía el consultar por un tema psicológico, por un desequilibrio emocional, entender que eso no amerita consultar, depositar en un otro la búsqueda muchas veces de las soluciones. Por suerte ya en los sistemas de salud ampliamente están integrados el tema de los psicólogos, los psiquiatras en equipos multidisciplinarios. Hoy ya es un tema a nivel médico más que aceptado. Ni hablar. ¿No? Yo creo que hoy por hoy está asumido justamente como una instancia más que nos ofrece la ciencia para poder superar determinados problemas, como cuando vamos al
urólogo al neumólogo, claro, o al gastroenterólogo. Hoy por hoy esa actitud poco menos de acudir solapadamente o tangencialmente procurar una consulta como quien está escondiéndose de algo, eso tiene que ver con estigmas justamente que datan de tiempos muy pretéritos, ¿no? Hoy, donde la locura era algo como que había que apartar. ¿No? Hoy, como la definición de salud, lo que se maneja en realidad tenemos que estar alineados, la mente, el cuerpo, el alma, todo tiene que funcionar, ¿no? Es impensable, Andrea, evaluar lo que es la vida, de lo que es nuestra cotidianeidad, sino desde una perspectiva integradora de todas las variables que hacen a nuestro ser. Claro. Nosotros, cuando nos enfermamos del hígado, no tenemos una hepatopatía. Eso involucra a nivel sistémico todo el organismo. Cuando vos te duele la cabeza, ¿no? Eventualmente te duele la cabeza, eso repercute a nivel general, a nivel sistémico. Claro. Por lo tanto, hay que salirse un poco de esos cánones dogmáticos que ya no corren, ¿no? Pero vos sabés que ya vamos a la pausa, ¿no? Sí, tenemos que ir, estamos mirando. Porque tengo una viñeta de esas que yo sé que a vos te gustan, para ver un poco lo de la cornisa, qué es lo normal, qué es lo anormal. Sí. Mirá, es muy frecuente que a veces pasamos por cualquiera de las avenidas céntricas y vemos gente tirada. Ahora yo venía por 18 de julio, un panorama veneciano más bien, porque todo inundado. Está inundado. Y vos veías que hay gente acurrucada, contra zaguanes, están ahí, y todo el mundo sigue de largo, cada uno, ¿no? Y nadie repara en eso. Y es una escena que la vemos a diario, lloviendo, no lloviendo. Sí. Vemos como que cada vez se integra más a lo que es el paisaje urbano, gente que está triste, ensimismada, algunas personas como entregadas a su suerte, y ves pasar la vida y nadie repara en ellos. Pero esto, te voy a decir, quiero hacer una acotación, a nivel mundial, uno Totalmente. Va por las calles vas por París y es lo mismo, claro, vas por Buenos Aires y es lo mismo, vas por Nueva York, es lo mismo. Es lamentable. Tiene que ver, por eso voy al paradigma que vos planteabas al principio, a nivel global. Pero te voy a contar algo que me pasó allá por el año 90 en el Hospital Psiquiátrico Musto. En el Hospital Psiquiátrico Musto, en ese momento, hoy fue destinado el edificio a otros menesteres, en el segundo piso era el pabellón donde estaban las mujeres, primer piso los hombres, segundo las mujeres, y bueno, la cotidianeidad en un lugar donde se respiraba decadencia, no por la situación de los enfermos en sí, sino por el grado de abandono al que estaban sometidos. Yo era un joven docente de psicopatología y yo iba a dar mi clase práctica una vez por semana ahí. Y un día voy caminando por el pasillo y veo una paciente de unos 25, 30 años llorando en posición fetal contra la pared, y veías que el personal de enfermería pasaba y como que no le daban bolilla. De repente veo que sale de una pieza una mujer de unos 50 y tantos años que no hablaba, estaba muy, muy ensimismada, se para al lado de ella, no dice palabra, la mira y de pronto se acurruca, se pone en cuclillas y se apoya contra la pared y se queda al lado de ella mirándola con una cara que expresaba mucho más que 1.000.000 de palabras. Esa era la forma de empatía que encontraba. Como nos decía el profesor Kachinovsky, un gran docente que tuve en la facultad, decía, no existe una persona tan enferma como para que no haya un resquicio a través del cual poder ingresar en su mundo, y que ella a su vez pueda brindar lo que tiene para decir a otro. Entonces te das cuenta, ¿no? Personas supuestamente anormales, psicóticas, sin embargo, generaban una cierta de comunicación, una forma diferente, otra dimensión de la comunicación, donde evidentemente estaba compadeciendo junto a la otra persona. Y a veces vemos tanta normalidad caminando por la calle, digamos, indiferente ante circunstancias que son realmente tristes. Muy bien. A partir de esto que estás diciendo, te voy a plantear alguna pregunta frente a esta normalidad en la que vivimos en nuestros días, que suceden muchas cosas que da para preguntarnos si realmente tenemos que hablar de normalidad o es una normalidad entre comillas. Pero
Si te parece, seguimos dialogando. Con muchísimo gusto, Andrea. Luego de la pausa. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Mano a Mano y Sin Diván con el licenciado Jorge Schneiderman en Vivencias. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Vivencias. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. El Nieto García resolvió hacerse loco, muerto de tristeza que el atardecer, querió el sol perderse sobre el horizonte y harto de andar lejos decidió volver, fingiendo delirio y alucinaciones. Contra un enemigo invisible peleó, se bancó pastillas, choques e inyecciones, hasta que la ciencia su mal aceptó. Y una vez que obtuvo el pasaje de vuelta y una buena y rápida jubilación, dejó para siempre al loco allá en Melbourne, cuando finalmente se subió al avión. Continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, intentando develar este concepto de normalidad según los paradigmas culturales actuales. ¿Y qué estábamos escuchando? ¿Al Arbano Carrero? El Ñato García. Sí. El Ñato García, un personaje que dice la leyenda que se trató de un personaje real, o sea, de un señor que en determinado momento se va para Australia, pero bueno, agobiado por la nostalgia, quiere, luego de un tramo de vida interesante, quiere volver. Entonces, claro, para poder lograr una pensión graciable, no sé, lograr generar ciertos recursos, hace todo lo imposible para hacerse pasar por loco y pasa por todas las situaciones habidas y por haber. Magistralmente el Arbano y Carrero van describiendo, ¿no? Por todas las instancias terapéuticas, todo el arsenal farmacológico, todo lo que tuvo que recorrer, y cuando viene acá se da cuenta que este lugar no era realmente el lugar que añoró durante, 30, 40 años. Entonces, al final retorna, entonces termina en un limbo donde no sabe si acá el que está es realmente el Ñato García o el loco está acá o el loco quedó allá. Entonces, como que buscando su identidad, buscando sus raíces, se transfiguró todo lo que eran sus criterios de normalidad. Claro, y tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, en el que de alguna manera nos ajustamos a esta subjetividad de la época, de nuestro tiempo. Y a propósito de eso, vos planteabas y ponías ejemplos, y nos fuimos a la pausa. Dada la subjetividad de nuestra época, todo parece que vivimos en una época normal, de acuerdo a nuestros patrones. Pero te pregunto, ¿no? Estamos enfrentándonos a trastornos alimentarios, ansiedad, depresión, problemas de sueño, ataques de pánico, violencia que se ve en los medios de comunicación, en las series, en las películas, un camino hacia el consumo descontrolado y seres esclavos atrás de una felicidad que tantas veces hemos hablado, en lo que se da una anestesia total a sentir, a sufrir. Las personas buscamos todo hacerlo ya, de inmediato. Estas son cosas que pasan día a día. Y frente a esta sociedad que nos toca vivir, libros de autoayuda, programas que tienen que ver también con la autoayuda, medicamentos, psicofármacos, sustancias adictivas, para poder llevar a cabo o para poder sobrellevar esta vida que es este siglo XXI. Frente a todo esto que nos pasa, ¿dónde queda esa supuesta normalidad, entre comillas, ¿no? Cabe preguntarnos si estamos viviendo en una época tan normal. Yo no te voy a responder, voy a apelar, pero sí... Te la puse difícil, Jorge. No, voy a apelar a Khalil Gibran para que él te responda por mí. Muy bien. Voy a hacer que... Sos sabio, sos sabio. A través de Khalil Gibran voy a tratar de responder. Muy bien. Porque hay un viejo cuento, ¿no? También
Cuenta la leyenda, ¿no? Hay tanta leyenda en la vuelta que nos ilustra tanto, Andrea. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, en un lejano pueblo, perteneciente a un reinado donde precisamente estaba el palacio del rey, había una fuente de agua, una fuente de agua de la cual abrevaban todos, tanto el pueblo, los ciudadanos, como el rey y toda su corte. Todos abrevaban de ahí, incluso los animales abrevaban de esa fuente. Enos aquí ante una situación típica del cuento, en que una bruja, muy enojada con el rey y muy enojada también con el hecho de que el pueblo lo adoraba tanto, porque era un buen rey, era un benefactor, era un individuo sumamente complaciente para con sus súbditos, un poco la antítesis de lo que era el paradigma del rey opresor, ¿no? Entonces esta bruja un día decide ir a la fuente y envenenar las aguas, pensando que el rey y su séquito y su corte como que no bebían de esas aguas. Entonces puso 7 gotitas de una especie como de veneno para que enloquecieran todos los súbditos del rey. Y al enloquecer, obviamente, veían totalmente desfigurada la realidad, transfigurada la realidad, y su percepción bondadosa del rey, obviamente, pensaba ella, iba a cambiar. Pero no contó, al otro día bebieron, estaban todos totalmente locos, con toda esa realidad, el estado alteradísimo de conciencia. Pero no contaba la bruja con que el rey, por las noches, enviaba un aguatero para cargar las vasijas para luego beber. A la mañana, pasada la mañana de ese día, decide beber también, y toma del agua de esa fuente. Y esa fuente, dentro de la cual había ejercido su sortilegio la bruja, también proveyó de aguas para que el rey también se enloqueciera. Cuando el rey bebió eso, el pueblo había enloquecido. El rey, que había percibido que sus súbditos estaban locos, luego de ver las aguas dijo: oh, qué suerte, todos hemos recuperado la razón. Creo que por ese lado va. Hay veces que nosotros entendemos que las mayorías, que la normalidad es un criterio estadístico, que lo que prevalece es justamente lo que pauta la normalidad. Entonces muchos dicen: bueno, pero es lo normal hoy tomarse una pastilla para dormir, es lo normal beber, es normal que los gurises vayan por la calle con una botella de litro de cerveza tomando por las calles, es lo normal, forma parte de nuestro tiempo, forma parte de la idiosincrasia de este tiempo que nos toca vivir. Y bueno, eso creo que debe quedar sujeto a la evaluación que cada uno haga. Ahora, es difícil tener una actitud crítico-reflexiva cuando uno está inmerso en un medio, en un contexto donde las tendencias mayoritarias son las que realmente determinan la norma. Es como la fuente, ¿no? Claro. Mientras el pueblo había bebido de esa fuente, se había enloquecido a los ojos del rey. ¿Qué pasó, por Dios? Claro. Están todos locos. Él bebió y de pronto, ¡oh, qué suerte! Han recuperado la cordura. De eso se trata. De eso se trata. Es difícil pararnos entonces ante patrones de normalidad cuando o ver que no estamos tan normal cuando es lo que nos toca vivir, ¿no? También podemos decir de que hay cambios positivos, ¿no? Hay algunos temas que tienen que ver de repente con la clínica médica, con las enfermedades, que hasta determinada época determinadas conductas, determinados comportamientos eran considerados por la medicina, mismo por la Organización Mundial para la Salud, como patologías
que hoy por hoy, obviamente, con la evolución, con la apertura del pensamiento, con la incorporación de nuevos criterios, han quedado de lado, qué sé yo, no sé, por ejemplo, la homosexualidad, hasta bastante entrado el siglo XX, era considerada una patología, claro. Una patología incluso a nivel de ámbitos religiosos y de ámbitos académicos, era considerado como una desviación, etcétera, etcétera, hasta que en las últimas décadas se ha, digamos, apartado de esas consignas. Lo mismo con otro tipo. Y tenemos una apertura a la diversidad. Si te parece, después de la pausa vamos a hablar, dado esta apertura a la diversidad, dado nuevos modelos de familia que también se están creando, ¿cómo nos paramos frente a esta realidad y cómo también seguimos enfrentando el tema de la normalidad, que creo que tiene que ver con todos estos temas que nos tocan vivir y que la sociedad a nivel del Uruguay, a nivel mundial, se está abriendo a nuevos temas, a nuevos cambios, a nuevos desafíos? Exacto. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Mano a Mano y Sin Diván con el licenciado Jorge Schneiderman en Vivencia. Para ver si en alto se puede encontrar vientos rojiza, nariz de payaso y un juego de estrella brillando al mirar. Una risa grande pintada en los labios, el llanto García se vuelve. Continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, intentando develar el concepto de normalidad según nuestros paradigmas culturales. Y me contestaste, Jorge, nos fuimos a la pausa, la pregunta que te había hecho antes de la pausa, y nos fuimos con otra pregunta que tiene que ver con que fueron cambiando de alguna manera también los modelos de familia, fue cambiando también los modelos en los que sociales, en los que decíamos ya la sociedad es más diversa, es más amplia, pero de alguna manera estos tipos de modelos en este siglo XXI se busca defender a los más postergados, a los grupos humanos que han sufrido discriminación. Se trata de igualar derechos y creo que en esto estamos todos de acuerdo. Y de alguna manera en contrapartida a modelos, como por citar alguno, el modelo patriarcal contra el que tanto se despotrica, que las mujeres hoy por hoy seguimos luchando contra ese modelo. Y la pregunta es la siguiente: estos modelos que se vienen dando y que se vienen confrontando de alguna manera son los que marcan esta normalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se enfrentan, uno gana, otro pierde, se mezclan. ¿Qué pasa con estos modelos que se van enfrentando a lo largo de la evolución de la humanidad? Sí, tiene que ver también con el propio proceso transformacional en el pensamiento, en la concepción filosófica del mundo, ¿no? Desde la época de los griegos, en que tenían sus cosmogonias, ellos tenían una percepción de la realidad que fue evolucionando. Claro. El tema de los roles, el tema de la organización en función del trabajo. Mira, era normal en el siglo XIX, hasta la revolución, hasta la segunda revolución industrial. Era normal que el individuo nacía, vivía, se reproducía y moría. No había, etapas evolutivas concretas. La niñez no se concebía como tal, menos la adolescencia. El niño era un cachorro del hombre que debía ser sometido a los mismos rigores laborales que el hombre. Hasta te digo más, en la minería se les utilizaba para poder atravesar aquellos canales donde un adulto no podía, y no existía una valoración, y era lo normal. Lo normal era que uno desde niño trabajara con su padre y formara parte de un proceso. Claro. Conforme fue cambiando, se fue incorporando un concepto un poco más amplio, ¿no? Sí. Al niño se le empezó a ver como tal, empezó a pensarse la niñez como una instancia a considerar. El niño ya no se vestía como un adulto, había ropa de niño, había juguetes, claro. Había
también una concepción más amplia de lo que era el relacionamiento de los niños con el mundo adulto. A principios del siglo XX el concepto de adolescencia se empieza a manejar, por lo tanto se fueron dando cambios, transformaciones, y cada tiempo le fue dando lugar a un montón de nuevas miradas sobre la realidad. El feminismo hubo, mira, allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hoy por hoy se habla un poco de la ideología de género, se habla de lo que es el tema de la lucha contra ciertas concepciones anacrónicas. Había una austríaca que fue muy famosa porque también dio el espaldarazo a los inicios del psicoanálisis, que fue Berta Pappenheim, una célebre paciente, Ana O, que en algún momento mencionamos, que fue la primera asistente social en Alemania, que se enfrentó a las mafias de la trata de blancas, que reivindicaba el mismo derecho, el mismo salario ante idéntica función para las mujeres, que reivindicaba que el niño debía ser valorado como tal, no al trabajo infantil, no a la discriminación, la inclusión a full, podríamos decir, y muchos ejemplos, porque cada época es fermental para que se produzcan cambios, ¿no? Así cuando hablamos que el psicoanálisis surgió en el momento que tenía que surgir, porque se estaba dando todo una especie como de caldo de cultivo para que eclosionaran un montón de ideas, ¿no? Si bien Freud un poco irrumpe digamos, disruptivamente con todo lo que es la teoría del inconsciente, ya se estaban dando en ese contexto, luego de la irrupción del positivismo, se estaban dando circunstancias para que surgiera eso. Lo mismo pasaba en el ámbito de la física, de la matemática. O sea, cada tiempo va dando lugar a procesos, a puntos de inflexión, ¿no? Hay parteaguas, y muchas veces los que generan esos parteaguas, los que dividen, son gente que se aparta de la normalidad. A Freud, ¿de qué lo trataban? De loco, de atorrante, de degenerado, de cualquier cosa. Lo mismo a esta señora Berta Pappenheim, o mismo a Einstein, o en su momento a Copérnico, muchos siglos atrás, o más acá en el tiempo a Darwin, como que era un transgresor, una especie como de hereje que iba en contra de la normalidad, salirse de aquello de que decir, por ejemplo, que el hombre era un advenedizo sobre la faz de la tierra, era algo, digamos, ilógico, que éramos producto de un proceso de millones de años. Para la Iglesia y todos los estamentos religiosos de la época era algo impío, ¿no? Entonces, ese tipo en su momento catalogado de loco. ¿Cuántos individuos fueron confinados en psiquiátricos a lo largo de la historia por ir en contra de conceptos que eran la normalidad? Bueno, pero ahora te voy a traer a esta época, y algo que pasa y que ocurre y que también nos lleva a cuestionarnos si es lo normal, ¿no? Hay veces muchos padres van desdibujando sus roles, y se ponen, salen con o sea, se separan, empiezan a salir con sus hijos, se quieren no perder la juventud, se empiezan a vestir más juveniles, empiezan a invadir los lugares y espacios de sus hijos, y sus hijos de pronto van a bailar y se encuentran con sus padres, y eso es algo que está ocurriendo. No digo que sea normal, no quiero catalogarlo como que, pero también nos lleva a cuestionar si este tipo de relacionamiento, este tipo en el que se empiezan a desdibujar los roles, es normal. Se pretende normalizar. Yo estoy en contra. Yo creo que el padre, antes que ser amigo del hijo, debe ser padre, ¿no? Me acuerdo que Sábato decía, es importante tener una buena comunicación con los hijos, decía don Ernesto Sábato, pero el padre, en ciertos aspectos, es más que un amigo, y a su vez menos que un amigo. ¿Por qué? Porque son roles diferentes. Prioritariamente, el padre debe trascender esa actitud cómplice, de compinche, porque debe imponer, porque el padre debe guiar, debe orientar. Obviamente, cumplida esa función, cumplido ese rol, bueno,
debe ser una actitud, digamos, desde el punto de vista convivencial, comunicacional, afable, en buenos términos. Una cosa no quita la otra, pero no podemos saltearnos ese imperativo categórico, podríamos decir, de que el padre, antes que amigo, debe ser padre, por lo que representa. Desde los años 90 en adelante se ha producido un descaecimiento del rol del padre. Tal cual. Un descaecimiento total, y bueno, esto lo vemos en la consulta permanentemente, la pérdida de autoridad. Yo creo que esa pérdida, el haber perdido pie en la dinámica familiar, y más allá de que han cambiado también ciertos paradigmas familiares. ¿No tuvieron, te pregunto, no tuvo que ver también los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, que en algún momento dijeron, no hay que poner límites a los chiquilines, hay que dejarlos ser libres? Hubo como una, hace muchos años atrás, estoy hablando ahora, no sé, 30 años atrás. Era lo que se decía, seguro, ¿no? Entonces después cambió el speech, y ahí se armó, parece que se armó un gran lío, ¿no? Había una tendencia a, digamos, a laissez-faire, como dicen los franceses, ¿no? Déjalo ser, déjalo, no lo condiciones. No le pongas límites. No. Y ahí está el error, ahí vos lo dijiste, el tema de los límites. Los límites no nos separan, nos unen. Los límites bien establecidos. Vos cuando ves dos países que están demarcados, tienen sus límites bien establecidos, vos vas al Chuy, cruzás, ellos vienen para acá, estamos permanentemente en un trasiego, hermanados por esos límites. Sin embargo, en aquellos lugares donde están difusos, donde hay litigios, donde los límites no están impuestos, ¿qué pasa? Conflictos, reivindicaciones, desencuentros permanentes. Ha pasado eso. Yo creo que sí, 30 años. La posmodernidad como que nos ha traído, entre otras cosas, esa tendencia a apartarnos de eso de la ley del padre, ¿no? Poniéndonos un poco la caña. Pero de alguna manera hoy estamos cuestionando nuestra normalidad. Y te voy a compartir, Jorge, antes que te vayas, tenemos varios mensajes. Dale. Me dicen acá, la familia está desmembrada y se fomenta esto cada vez más. Eso hace que los jóvenes no tengan un marco de referencia y sean susceptibles de ser manipulados con el fin de que no piensen por sí mismos. Nos manda saludos Marcelo de Paso Molino. Muchas gracias a Marcelo. Impecable, totalmente de acuerdo. Acá nos siguen los mensajes, dice, hay algo, porque vienen de hace ratito que no los compartimos, dice, hay algo que atraviesa todos los tiempos, las locuras que se hacen por amor. Felicitaciones por el programa, Gabriela de Cordón. Sí. De genios y locos todos tenemos un poco, ¿no? Y ojo, gran motor impulsor de la creatividad. Podríamos hacer el amor y la locura. Están hermanados generalmente. Sí. Hay un cuento que dice que se hermanaron y es muy lindo ese cuento. ¿Sí? ¿Cuántas locuras se han cometido en nombre del amor, ¿no? Y cuánto amor hay a veces en la locura. Claro, están hermanadas, como decía Jorge. La normalidad, dice, hoy la venden las grandes transnacionales y nosotros vamos detrás de su marketing. Nos manda saludos Max de Maldonado. Gracias a Max. Compramos quimeras, ¿no? Como ¿te acordás el momento del Prozac, ¿no? La píldora de la felicidad. Era un poco como la fuente del rey, ¿no? Claro. Todo el mundo en Estados Unidos tomando Prozac, hasta que, se dieron cuenta que no era la panacea. No era la panacea. Tenemos otro mensajito más, dicen acá, Trump nos quiere hacer creer que el cambio climático no existe y que está todo normal. Tienen el teléfono de la bruja del cuento para que les dé unas gotitas a Trump, nos dice Carlos de Colombia. En cualquier momento lo conseguimos y se lo mandamos, con mucho gusto. Estuvo muy ocurrente, Carlos. Pero muy ocurrente. Muy gracioso, para dar un toque a esta tarde. Pero ¿no? por supuesto. Esta tarde que intentamos ver la normalidad de acuerdo a la subjetividad de esta sociedad que nos toca vivir, de este mundo, que a propósito, la última pregunta que te quiero hacer, Jorge, ¿qué importancia tiene el tema de la globalización en todo esto que tiene que ver con estos parámetros que estamos viviendo? ¿Cómo influye este mundo globalizado, este mundo tecnológico, en el que de alguna manera todo se conecta rápidamente, ¿no? Bueno, ahí está. Vos viste, ¿te acordás aquella saga hindú de que estaban los tres monitos? Uno ciego, otro sordo y otro mudo. Bueno,
alguien me envió hace un tiempo una versión meme donde aparecían los 3 monitos y aparte había otro monito con un celular en la mano. Ajá, mira. Esa es la norma. La norma global implica que hayamos convertido la globalización digital, o sea, todo el imperio de la parafernalia digital, como parte de la normativa que rige las relaciones interpersonales. Vos concebís hoy por hoy el mundo sin celulares. La gente, imagínate que se produce un apagón digital, ponele, y la gente va a sentir como que le falta una mano, un brazo. Pero aparte tantos datos tenemos ahí que ya ni memorizamos, Jorge, ponete a pensar eso. Eso ameritaría algún día una columna, sí, Andrea. entera. ¿Qué estamos depositando en la tecnología de manera tal que se está produciendo? Antes nos acordábamos de los números de memoria. Totalmente, totalmente. Incluso había una tendencia a anotar, a perpetuar las cosas y las terminabas encontrando. Hoy por hoy se te cae el sistema o no sé, un virus en la computadora y perdiste todo. Antes teníamos una actitud más precautoria y como que atesorábamos más las cosas. Teníamos en una libretita los teléfonos. Claro, y para cuando la memoria de repente, pero sabíamos sí que teníamos en algún lugar. Hoy por hoy le hemos ofrendado a su majestad Internet y la tecnología, poner a recaudo nuestros recuerdos, nuestras emociones, porque hasta la foto, vos imagínate, la gente ya no guarda las fotos, esas fotos ya que no vos, se imprimen, no se imprimen más. Atesorábamos las fotos de los abuelos y todo. Y hay gente que han hecho viajes maravillosos a, qué sé yo, al lejano oriente, a distintos lugares, y de repente se les perdieron las fotos porque el celular o porque la computadora. Hemos hecho convertido a la tecnología en depositario hasta de nuestras memorias y en ciertos aspectos de nuestros afectos también, ¿no? Pero sí, la normalidad, marcado la globalización, ¿no? O sea, a ver, no caigamos en la demonización, como siempre decimos, de la tecnología ni de la globalización, porque gracias a la globalización hemos logrado, por ejemplo, que en determinados lugares recónditos gente pudiese acceder a cursos a distancia. En este momento hay gente que nos está escuchando en Buenos Aires, en México, en distintas partes del mundo, ¿verdad? Y hay niños, qué sé yo, en la puna de Atacama o en el altiplano boliviano, que pueden acceder gracias a esto, a la tecnología, a cursos a distancia. Hay gente que puede aprender idiomas, hay gente que puede generar un ensanchamiento de los horizontes de su búsqueda gracias a esto. Claro. Ahí está. El tema es que hay ciertos vicios que se han instalado, se ha desmadrado, podríamos decir, se ha exacerbado y hemos olvidado que el ser humano debe ser ante todo la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces ahí creo que se generan esas fisuras por donde se escurre mucho de lo humano, ¿no? El cara a cara, ¿no? Cosas que ya hemos abordado en otra oportunidad, ¿no? O sea, el poder regalarnos la oportunidad de establecer esos vínculos y no dejar, como dijimos también en su momento, que el Facebook to Facebook sustituya al face to face, ¿no? Claro, Jorge, yo creo que nos hemos aproximado bastante a este concepto de normalidad según estos paradigmas culturales, según la subjetividad de nuestra época, y también le hemos puesto unos cuantos signos de interrogación, que es muy importante también. No sé, ¿a vos qué te parece, Andrea? Vos que sos una persona muy sensata, con un gran sentido común, ¿ameritaría continuar este tema? Sí, es muy amplio, es muy complejo, y además hay que abordarlo, tiene una línea difícil de caminar, no es fácil, pero me gustó mucho compartirlo y por supuesto lo seguiremos, seguiremos por este camino intentando ver qué es normal en esta época y cuestionando la normalidad de nuestra época también. Exactamente, y bueno, y poniéndole algún signo de interrogación. Tratando de interpelarnos ante esta realidad, ¿no? Sin caer en generalizaciones e ir, qué sé yo, como decía mi padre, decía, por el camino pedregoso hay que ir bien despacito para poder llegar más lejos.
si te parece, me parece que podemos continuar interpelando, capaz que sería la próxima columna, interpelar a la normalidad, porque la empezamos a interpelar hoy. Me encantó. Y si le ponemos a la columna interpelando a la normalidad o algo así. Ya ahí está. Yo creo que vamos a ir por ahí el próximo martes. Jorge, un placer. Como igualmente todos los para martes. mí, igualmente. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en vivo. Vivencias.